Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre los megaproyectos en México y un nuevo libro que ha editado la máxima casa de estudios, la UNAM. Para hablar del tema nos acompaña Edgar Talledos, que es investigador del Colegio de San Luis y del programa Agua y Sociedad. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Mónica Olvera, del posgrado de Geografía de la UNAM y integrante de la Red Internacional Waterland. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Mayra Eslava, que es maestra en estudios latinoamericanos. Buenas noches, Mayra. Y bueno, ya hemos comentado un poco del impacto sobre los megaproyectos en México y las consecuencias sociales y ambientales que estos tienen para la población, pero bueno, en este libro que están presentando hoy estos investigadores y académicos, hay 10 megaproyectos expuestos con 14 colaboradores, Edgar. Así es. ¿Nos podrías platicar un poquito del contenido de este libro, por favor? Bueno, me gustaría hacer como una breve historia del libro para entender por qué lo titulamos Megaproyectos, ¿no? Lo titulamos así porque entre la discusión de los compañeros, de los 14 que integran el libro, nos habíamos dado cuenta de hace tiempo, como seguramente las personas que nos ven lo saben, es que había surgido una discusión en los movimientos sociales en México, en América Latina, aglutinando un concepto que le llaman megaproyectos, ¿no? Generalmente vinculado a megaobras, ¿no? A grandes construcciones civiles que han hecho unas grandes modificaciones territoriales y paisajísticas, ¿no? Pero esta asociación de estas transformaciones con la palabra megaproyectos, no, en la historia del mismo concepto no están solamente relacionadas a esa definición, ¿no?, de una megaobra. Están relacionadas desde los 70s, desde los 60s, con proyectos de ciencia, por ejemplo, con el proyecto para crear la bomba atómica, ¿no?, el proyecto Apolo. Esos se habían llamado también como megaproyectos. Específicamente, el libro lo que integra es una serie de discusión sobre las grandes transformaciones territoriales por grandes obras, ¿no?, en México, que han transformado territorialmente, paisajísticamente, políticamente, económicamente el país, ¿no? Y estos megaproyectos, llamados así por el movimiento social latinoamericano de oposición a estos megaproyectos, ¿no?, ha sido un concepto muy útil para oponerse a ellos, ¿no? Entonces, los investigadores e investigadoras que están en el libro, lo que se dedican a hacer es una reflexión sobre megaobras, en realidad, de diferentes tipos, que no son solo megaobras, ¿no?, que en realidad aglutinan una serie de gran capital internacional, una gran fuerza estatal, ¿no?, del Estado mexicano históricamente, y una concentración de ciencia, ¿no?, de científicos sociales y científicos, podemos decir, pues que se dedican a la biología, a las ciencias biofísicas, ¿no? Entonces, estos casos, lo que nosotros encontramos es, pues, casos de carreteras, casos de las presas, los casos de los centros turísticos, los casos de las cementeras, de las minas, de los parques eólicos, de los aeropuertos y de los estadios de fútbol, como grandes elementos de transformación en el territorio nacional a partir básicamente de hace 40 años con la entrada de la política neoliberal en el país, ¿no? Edgar, justamente estos proyectos o proyectos de infraestructura, como los llama el gobierno federal, están expuestos en los planes nacionales de desarrollo como un parteaguas para la sociedad, ¿no? En el caso de las carreteras, como que van a funcionar para poder comunicar más rápido a la gente. En el caso de las presas hidroeléctricas, que se van a poder dotar de agua o a más poblados. Pero ustedes en este libro hacen justamente una reflexión de que pasa lo contrario, ¿no?, de que hay desplazamiento, de que estos proyectos son justamente para los que más poder adquisitivo. Y bueno,
tienen y los desempeñan las grandes empresas que son las más beneficiadas por esto, ¿no es así? Claro, incluso el título completo es Megaproyectos en México, una lectura crítica, porque lo que trata de desenmarañar cada uno de los casos es ver exactamente no solo las fuertes contradicciones entre el discurso del gobierno federal, ¿no?, que tiene una definición pues tomada de Estados Unidos, que define el megaproyecto como una gran obra de más de $1 billón y que crea muchos beneficios, ¿no? Pero al contrario, lo que se ve es que hay una ilusión del gobierno federal mexicano por tratar de mejorar las condiciones territoriales, tecnológicas, de planificación, pero en realidad lo que se ve es que somete el trabajo, la organización política local, las formas naturales, a una forma territorial que ha sido benéfica para las grandes empresas transnacionales. Y hay muchos casos de esos, ¿no?, donde pues se han beneficiado más las empresas hoteleras en Cancún, en Los Cabos, ¿no?, las empresas, las aerolíneas con los aeropuertos, ¿no?, o los empresarios de fútbol, ¿no?, con una cuestión muy importante en el país que ha sido que ha avanzado el capitalismo sobre el ocio, ¿no?, pero a través también de una actuación axial del Estado mexicano, a través de grandes expropiaciones, de permisos, ¿no?, de una gran opacidad en la información y de oponer, más bien y favorecer, a las empresas por encima de su población, ¿no?, de poblaciones locales, y eso es dramático. O sea, hay unos datos que seguramente la compañera Mónica nos podrá decir, 185,000 desplazados por presas en México, que dices, pues es una cifra dramática, ¿no? O las grandes expropiaciones que se hacen por los centros turísticos, donde ahora pues mucha de la gente vacaciona y reproduce una forma de ocio que está hecha, pues, discúlpenme la expresión, pero con sangre, con luchas de los campesinos que decían, no queremos la infraestructura, metieron amparos desde los 80 y fueron derrotados, ¿no? La gente nunca aceptó eso en términos locales, porque en México, como saben, hay una gran organización política por medio de las asambleas comunales o ejidales, ¿no? Y esa organización de la tierra, que es una organización también política, pues siempre ha sido un freno, ¿no? Entonces, eso nos damos cuenta en el libro, que es sumamente importante, pues, en los datos de la investigación, ¿no? Como coordinador del libro, ¿cuáles serían a grandes rasgos, los impactos más severos que puedes apreciar en estas investigaciones? Pues, los desplazamientos, ¿no? No solo por presas, sino también por la forma económica de pequeñas empresas o organización local de pescadores, por ejemplo, en Loreto, la oposición y la represión política que tuvo el Estado y a esas comunidades, ¿no?, y los impactos ambientales, que es tremendo, o sea, ustedes piensan a Cancún sin ninguna infraestructura, que tuvo una gran transformación territorial enorme, y que ahora lo que queda como pequeños mangles y que funcionan como atractivo turístico son parte de las reservas con las que trabajan esas empresas, y que incluso se lucha para que se mantengan como reservas verdes, pero es una contradicción muy interesante y muy dramática, que es con lo que trabajó el capital, pero tuvo que hacer toda una transformación territorial, de secar lagunas, no trasvasar aguas de cuenca a cuenca, ¿no?, de la cuenca del río Copalita a la cuenca del río Tres Cruces en Huatulco, de canalizar ríos, ¿no?, intermitentes, de desmontar grandes extensiones de selva baja caducifolia, o a ocupar partes de desierto y tumbar toda una serie de vegetación endémica. Todo eso que no se ve y que parece que no es importante, eso ha hecho el capitalismo mexicano actual, ¿no? Claro. Y eso conectado, por ejemplo, con las aerolíneas, los aeropuertos y la forma política autoritaria y corrupta del Estado mexicano. Y luego nos preguntamos por qué los desastres naturales son cada vez más dramáticos y cobran más vidas. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de megaproyectos en México, una lectura crítica.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos con este libro que se llama Megaproyectos en México, una lectura crítica, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Facultad de Filosofía y Letras y la editorial ITAC. Bueno, esta investigación, esta recopilación de investigaciones más bien, tiene justamente el análisis de lo que pasa con los megaproyectos en México. Y bueno, ya Edgar nos comentaba un poco la generalidad del libro, pero me gustaría que, Mónica Olvera, nos hablaras un poco de la investigación que tú hiciste, que tiene que ver con presas, y desde dónde parte tu análisis. Buenas noches. Bueno, el artículo que yo escribo en el libro se llama Megaproyectos de presas en México, del desplazamiento forzado a la resistencia, y data de 1950 hasta nuestros días. Lo que se pretendió trabajar en este libro, o para este artículo, pues fue esa visión nacional respecto a la construcción de estas grandes infraestructuras, que de hecho es como de los temas más clásicos de megaproyectos en México, ¿no? Hay varios estudios respecto a la antropología, ¿no? Y precisamente empezó a ser un caso de las ciencias sociales debido a que los antropólogos entraron en este trabajo. Yo creo que hay que aunar a lo que había comentado Edgar, que no solamente es un tema científico, sino muy técnico, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre se piensa que el megaproyecto va a solucionar algún problema social de manera técnica, en un espacio que es neutral y que supuestamente no beneficia a más nadie que a la misma sociedad, ¿no? Y entonces, pues vemos que los antropólogos entraron a estudiar estas infraestructuras precisamente por esta historia de oposición que ya existía, de la que comenta Edgar, ¿no? Que a nivel local, pues, anteriormente la forma de actuar autoritaria del gobierno, pues les decía, el proyecto se va a instalar, ¿no? Y pues a través de sus medios políticos, pues las comunidades de cualquier manera mostraban su resistencia y su oposición. Entonces, la cuestión con las presas es que es una infraestructura mundial, ¿no? O sea, a partir de la década de 1950 empieza a haber financiamiento internacional, y entonces vemos que este proyecto, que se veía como regional, es decir, que al instalarse una presa se suponía que iba a generar un desarrollo económico, ¿no? Sobre todo en las regiones que tuvieran menos desarrollo en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de la generación de energía, a través de la pesca, a través de generar fuentes de empleo, ¿no? Con la misma obra, etcétera. Entonces, este modelo, ¿no? se replicó en varias partes del mundo, y en casi todas estas partes del mundo se empezó a ver que las presas no tenían los resultados que se esperaban, ¿no? Tenían pues bajos rendimientos en cuanto a la producción eléctrica, desplazaban a las poblaciones locales, a las que se les convencía diciendo que las iba a beneficiar, finalmente eran las más afectadas. Y entonces, en la década de 1990, pues el Banco Mundial se ve orillado a generar una serie de estudios y decir, bueno, si quieres el préstamo para la construcción de alguna presa, pues me vas a tener que decir cómo afecta, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando también la antropología empieza a ser como más rigurosa en los estudios y empieza a dar cuenta de este acontecimiento que es el desplazamiento forzado. Claro. Y forzado porque, pues, como se dice, en principio la gente no se quiere ir, ¿no? de sus lugares, y no tendría por qué irse, ¿no? También es como muy lógico el asunto, aunque el discurso del desarrollo nacional es que siempre hay que sacrificar, ¿no? A alguien, ¿no? Tú documentas justamente cómo se ha ido desplazando a varias poblaciones, pero hay un tema, un caso en específico que me gustaría que nos comentaras, que es el de
la presa del Zapotillo. Y lo comento porque justamente hace un par de semanas estuvieron aquí integrantes del grupo focal que están o que tuvieron encuentros con los integrantes de la ONU de Presas y Derechos Humanos, y vemos que también ese caso está documentado. ¿En qué situación está la presa del Zapotillo? Cuéntanos. Bueno, antes de como que quisiera dar el contexto precisamente de cómo, bueno, en qué se encuentra lo de la presa del Zapotillo. En principio, como ya mencionaba Edgar, estamos hablando de 185,000 desplazados, ¿no? La presa del Zapotillo, pues todavía la gente no se ha desplazado como tal, porque ha dado una lucha ya por años para precisamente no ser desplazada y para que se lleve a algún tipo de convenio con el gobierno y que se detenga la obra, ¿no? O sea, así tal cual. Bueno, es un proceso irregular, ¿no? Como muchas veces incluso en el punto de lo ilegal, ¿no? Con tintes de represión política a lo largo de su historia, y en el que yo creo que la sociedad que ha actuado pos de las comunidades afectadas, en este caso Temacapulín, ¿no? Acacico y Palmarejo, son ejemplares, y son ejemplares porque han dado toda la lucha legal, ¿no? Han no solamente en los tribunales locales, sino internacionales, y han una y otra vez evidenciado cuáles son las afectaciones de esta presa, en donde pues con lo que se acaba es con la tradición de siglos de un pueblo que no quiere desaparecer, ¿no? Y a veces yo creo que lo que muchas personas no entienden es que se trata de una práctica etnocida, ¿no? Se trata también de una práctica que acaba con elementos culturales muy importantes, ¿no? Cuando hablan también de las transformaciones radicales del espacio, porque yo creo que eso es una de las cosas que da este libro, de hecho es como la definición que muchas veces cruza todos los artículos, ¿no? Hablar de transformaciones radicales en las que no solamente hablamos de impactos puntuales que se pueden mitigar, sino en el que el proceso del megaproyecto es irreversible, ¿no? Es irreversible, y que en esta práctica constante de megaproyectos que ha llevado el gobierno mexicano, y también, o sea, como espacios del capital tal cual, de inversión de capital, pues hemos perdido mucho, ¿no? Hemos perdido, por ejemplo, está el caso de los mazatecos, ¿no? Donde fueron más de 20,000 desplazados, en los chinantecos, ¿no? Y de pueblos que esa es otra de las cosas. Esta cifra que doy en el artículo ha sido retomada tanto por medios periodísticos, también por informes de derechos humanos, por los mismos activistas, en ausencia de que haya una documentación oficial, ¿no? Claro. Entonces, y a la cual tampoco oficialmente se le ha dado respuesta, ¿no? Entonces, hay coincidencias respecto a, por ejemplo, los datos que se arrojan en este cuadro que presento acerca de los desplazados, y otras investigaciones que se han hecho. Por ejemplo, un artículo que tú presentaste hace tiempo, ¿no? Donde indicas que son 170,000 desplazados. Entonces, en el que podemos dar cuenta de qué es lo que está sucediendo, y que esa investigación, que es muy importante, pues termina siendo ajena a las instituciones que deberían de proporcionarla, ¿no? Claro. Mam, hay que comentar que justamente este desplazamiento que ocurriría con la presa del Zapotillo tendría, la presa está contemplada para dotar de agua a León, Guanajuato. Es que esa es otra de las cosas que yo creo que es bien interesante. En realidad, en una presa nunca se sabe hacia dónde va el agua,
¿no? Hay siempre una opacidad, como lo mencionaba también Edgar, en que se dice en principio el proyecto va a ser para control de inundaciones y luego resulta que ya no es para control de inundaciones, que al paso de una década ya es para producción de hidroelectricidad, ¿no? En este caso se decía que el Zapotillo en principio era para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y después la propia, y una parte era para León, Guanajuato, pero pero lo que se han dado cuenta, la misma población y los mismos investigadores locales, que muchas veces son los que participan en las organizaciones no gubernamentales, o los mismos abogados, etcétera, pues que no existen los acueductos. O sea, es un proyecto que hasta cierto punto está incompleto, ¿no? Claro. Lo que sí, y es que ha sido también una de las cosas que nos arroja constantemente el estudio de los megaproyectos, es que está aunado a dinámicas industriales también, ¿no? Por ahí en algún momento dijeron que el agua también sería para una gran refresquera que está en México y que está causando también muchos daños a la salud. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando con nuestros especialistas. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando de megaproyectos en México, una lectura crítica. Este libro editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ya nos hablaban nuestros investigadores de lo que ocurre con estos megaproyectos. Hablábamos de los megaproyectos en general, qué pasa con las carreteras, las hidroeléctricas, los estadios de fútbol y en específico de las presas con Mónica Olvera. Me gustaría ir con Mayra Eslava para que nos hablaras, tú como especialista en minería, que es el boom actualmente en México y que está dejando graves impactos ambientales y también conflictos sociales por la división que hay de las comunidades que quieren y que no quieren la minería. ¿Qué es lo que podrías comentarnos de lo que hay en el libro y de ahora sí que de tu experiencia académica? Sí, claro. Yo creo que la aportación del libro coincide mucho en esta idea de cómo identificar un megaproyecto, ¿no? Eso por una parte. La otra es de lo que habla de ese territorio, en el caso específico es de Wirikuta, que tiene que ver también con otras cuestiones que son legales, ¿no? Que muchas veces tampoco se ve esa parte. O sea, cómo hacer para que no sea solo una movilidad social que vaya por un rumbo, sino también otro tipo de litigio, ¿no? El litigio estratégico jurídico, pero que no es lo único. O sea, no podemos solo centrarnos en que hay que ganar un amparo, hay que ganar otro amparo, hay que ganar, no. Sino también hay que hacer otro tipo de movilidades porque no funciona. O sea, no, si no hubiera, aparte tampoco un apoyo social, no funciona, ¿no? Temacapulín yo creo que es uno de los ejemplos en agua. Wirikuta es el otro. La movilidad social, lo que se hizo junto con los artistas, con hacer conciertos, eso, yo creo que fue lo que hizo que se parara un poco, ¿no? La Parota también, que fue un movimiento de más de 10 años, ¿no? Exactamente, y además, eso también hay que decirlo, ¿no? Que los megaproyectos están proyectados para un tiempo, pero los rezagos y la movilización tienen mucho más. Y es un desgaste físico, tanto para los pobladores, los que están en su defensoría y los que de una u otra forma acompañan los programas, ¿no? La defensa. Entonces, es un desgaste físico porque son muchos años, ¿no? Y no puede ser con una sola alternativa. O sea, tú no puedes dedicar solamente al litigio estratégico y ya, ¿no? Yo gano amparos y ya lo hice. No, eso no puede suceder. Y yo creo que el ejemplo que pone aquí en ese libro de Wirikuta es uno de esos. O sea, cómo se fue armando, cómo se fue negociando, cómo se fue integrando otras redes que hay de minería y que están en contra. Yo creo que ese es un ejemplo. El otro ejemplo que yo tengo muy presente y que de lo que hablaban justo de la reparación del daño en caso de los megaproyectos, ¿no? El Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Ya no existe el cerro. ¿Cómo se repara el daño? ¿Cómo van a reparar? O sea, no pueden poner un cerro, ya no existe. ¿Y ahora? Diciendo que es un proyecto que totalmente cae en ilegalidad porque no tenía manifiesto de impacto ambiental.
O sea, ahí es una violación total de derechos humanos. No, y tengo entendido que en México las manifestaciones de impacto ambientales las hacen las mismas empresas, o sea, Sí. las mismas empresas, las mineras, Las mineras tienen las una constructoras. consultoría dedicada a eso, que podemos decir que es como un machote, manifiesto de impacto ambiental, que ya nada más ponen, y según ellos ponen ahí, bueno, qué afectaciones ambientales hay, qué afectaciones sociales, entre tantos, pero no es cierto. Cerro de San Pedro funcionaba con una manifestación de impacto ambiental que no era esa. Después, cuando se dan cuenta, la tratan de reparar, la empresa minera vende la concesión. Bueno, no la venden porque eso no se puede hacer en este país, la cede a otra empresa y entonces hay otra manifestación de impacto ambiental, ¿no? Lo que yo he podido ver, por ejemplo, en el caso de minería, desde que empecé a investigar en el 2010 más o menos, que fue cuando empecé con las concesiones mineras, es que muchas empresas mineras trabajaban y funcionaban sin manifestaciones de impacto ambiental. Y lo que era, a mí lo que me llamaba mucho la atención es que había no solo empresas, sino también había personas físicas que tenían una concesión minera y tampoco habían presentado manifestación de impacto ambiental. Y aún así tenían la concesión. Entonces se supone que la ley dice que tienes que presentar tu manifestación de impacto ambiental para ver cuáles son las afectaciones y después eso se te da la concesión. Eso no es cierto. Y hay nuevos modelos de extracción con las que las mineras dicen que ahora son ambientalmente amigables. O sustentables. Exacto. ¿No? Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, Mayra. Prometo en otro programa, en otro espacio, que invitarte y para que nos hables más sobre este tema, que para Contralínea es muy importante porque también hemos hecho mucha investigación al respecto y sabemos lo grave que está haciendo la minería en el país. Porque bueno, se otorgan las concesiones sin consultar a las comunidades. Eso es otra de los pueblos indígenas. Claro. Para concluir con el programa y con el tema, ¿cuáles serían los puntos que tú tocarías que consideres que son importantes? En minería. En minería. Uno, yo creo que una aportación del libro es la movilidad social, la violación que hay a derechos, ¿no? Y no solo de poblaciones indígenas, que también hay que decir, no solo pueblos y comunidades indígenas, sino también poblaciones que no son indígenas y que también están violando derechos, la falta de legalidad que hay, la operación del Estado, cómo opera el Estado, porque pareciera que el Estado las instituciones son transparentes y están operando bien, y no es cierto, no está funcionando el Estado, o está funcionando para ciertos intereses totalmente internos, o de elites que están mexicanas y a favor de transnacionales. Moni, un último comentario. Pues con lo que sabemos nos damos cuenta que los megaproyectos pues son estas transformaciones espaciales, radicales, ¿no? Que son irreversibles y que yo creo que tendríamos que pensar en esos términos, también cómo se puede dar como la lucha en contra de los megaproyectos. Creo que también eso es lo que, bueno, en algún momento Edgar y yo lo comentábamos, quizás tenía que ir la palabra resistencia, ¿no?, en el título del libro, porque cada una de las investigaciones también da cuenta de cómo la gente se ha organizado, ¿no?, ante esto, y que es algo que es un proceso el que socialmente, o sea, nacionalmente se tendría que conocer y enfrentar, porque hay mucho que no sabemos, que en realidad pues tiene que ver con toda la cuestión fiscal, los impuestos y esto y el otro, que nos involucra a todos, ¿no? Claro. No solamente a las poblaciones locales. Vamos a estar muy atentos a eso. También, Edgar, un último comentario. Bueno, muy brevemente, hay en la literatura sobre megaproyectos, ahora se habla de los giga y de los teraprojects, ¿no? Y que en general lo que argumentan es que lo que sube es no solo la intervención del Estado, que siempre es axial en términos de estos tipos de megaobras, sino también la gran participación de grandes empresas, ¿no?, de diferentes partes del mundo, más ahora desde hace 30 años con el neoliberalismo, que todo se subcontrata, ¿no?, desde los anuncios de mercadotecnia para el aeropuerto, por ejemplo, los camiones que van a sacar la tierra, todo está subcontratado en una lógica siempre de reproducir la mayor tasa de ganancia, es decir, de profundizar la relación del capitalismo en ese tipo de obras, ¿no? Entonces, con lo que puedo concluir es que lo que se puede ver en el libro es que hay una actuación del Estado mexicano pues que ha sido opaca en la información, ampliamente, con una serie de
acuerdos clientelares, regionales, y con una gran cantidad de corrupción local. Pongo un ejemplo nada más, si me permite tantito, es ahora que está como en la palestra esta discusión de la corrupción con la Casa Blanca y todo ese tipo de cosas, que a mí me parece que es un tema del Estado mexicano. Luis Echeverría, por ejemplo, pide que le traspasen unos terrenos que él tiene, unos terrenos que tiene en Loreto, con la constructora que va a construir el centro integralmente planeado en Loreto, por unos terrenos en Cancún, cuando ya Cancún está funcionando. Un presidente, un jefe de Estado, con una constructora negociando unos terrenos para un centro turístico, eso te habla de una cuestión muy grave en la estructura política del Estado mexicano, favoreciendo el capital. O sea, es espantoso, es espantoso y es una estructura del Estado mexicano que habría que revisarlo en cada uno de este tipo de cosas. Otra cosa es que también yo soy optimista en que muchas de esas comunidades que, si bien han sido afectadas y transformadas radicalmente, muchas se han opuesto ahora actualmente y han frenado muchas de esas obras, y otras siguen luchando porque la restitución de sus tierras. Por ejemplo, Huatulco es un caso en ese tipo de eventos, de centros integralmente planeados, paradigmático, reclamando 20,000 hectáreas que les fueron transformadas para el centro turístico. Siguen, desde el 84 hasta la fecha, demandas y amparos, ¿no? Y la gente reclama y reclama su pedazo de arena, de playa, ¿no? Que en realidad no era playa, no era un terreno donde cultivaban, tenían sus animales, ¿no? Entonces eso me parece que es esperanzador en términos de México, porque siempre son las comunidades rurales, las colonias populares, los ejidos, los pueblos indígenas los que han puesto la cara en defender y democratizar el país, ¿no? Y a las víctimas, porque también hay que recordar que claro, estos megaproyectos tienen saldos negativos, ¿no?, para las personas en vida, ¿no? Sí. Vamos a estar muy atentos a las investigaciones que ustedes siguen realizando, vamos a darle continuidad a lo que viene en el libro y a lo que dicen las autoridades de las recomendaciones que emitirán o que ya han emitido los funcionarios de la ONU, que yo creo que es muy importante estar al pendiente de eso, porque, bueno, dice el informe que el Estado mexicano está capturado por los intereses empresariales. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros y agradezco a ustedes que se hayan puesto en línea por Contralínea TV. Gracias.